parte, es lo que viene después. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo y está hablando de cómo es que el pueblo judío no quiso aceptar. Porque una cosa de que conoció no quiere decir de que el pueblo judío no conoció a nuestro Señor Jesucristo. No supo quién era ese hombre, de quién está hablando, quién es ese personaje. No se trata de que no lo hayan conocido físicamente, personalmente. Sí lo conocieron, sí vieron. Muchos de ellos vieron los milagros, los actos portentosos que hizo nuestro Señor Jesucristo a la vista de todos. ¿Okay? La cuestión aquí de que no quisieron reconocerle. No quisieron conocerle como el Hijo de Dios, no lo quisieron aceptar como el Hijo de Dios y no aceptaron tampoco todas las evidencias que nuestro Señor Jesucristo hizo para comprobar quién era realmente nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Okay? Que una vez cuando uno viene al conocimiento de nuestro Dios y uno te das cuenta del gran sacrificio que hizo este Dios maravilloso, con tal de que yo fuese salvo, empieza esa estimación, ese afecto, ese amor hacia nuestro Dios. Y es obvio que si esto nos convence, es obvio de que vamos a querer amar a Dios con la misma intensidad con que Él nos amó, ¿no? Por eso dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el hombre? Es lo que le decía hace un rato, cada quien tiene su propia verdad. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, es decir, para que conozcamos, para que entendamos, para que razonemos en ello y nosotros veamos con claridad la voluntad de nuestro Dios. Okay. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea, no estamos nosotros buscando esa sabiduría humana, sino con las que acomoda el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aquí viene un problema, dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, dice, no percibe. Ahí la palabra percibe, que en el griego es dekomai, implica el hecho de que no recibe, no acepta. ¿Okay? El hombre natural no percibe, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Ahí no la dice. Dice, porque para él, dice, son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿No? Entonces, lastimosamente, lamentablemente, gran parte del pueblo judío no quiso creer en las palabras del Señor. Juan 1, versículo 10 y 11, por allá, en estos versículos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No todos, pero sí algunos, o sí muchos. Sí, muchos también creyeron en Él, afortunadamente, ¿no? Porque gracias a ello el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se empezó a propagar, a expandir, a predicar desde Judea, Samaria, Galilea y todos los confines de la tierra. Se ha venido dando a conocer este hermoso misterio, ¿no? Que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, por eso esta es la sabiduría que Dios nos ha dejado en su palabra y que obviamente está totalmente relacionada con la obra redentora de su amado Hijo
Jesucristo, de su vida, de su calvario, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su misma ascensión. Y a esto Dios lo resume en pocas palabras: el poder, su poder. Que Pablo mismo lo decía en Romanos 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Okay? Es decir, que el poder de Dios es salvación, pero para todo aquel que realmente cree en el evangelio y que obedece al evangelio. Marcos 16, versículo 15 y 16, dice el Señor: id y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y note una cosa muy importante: ¿en qué lugar de esa gramática está la salvación? Está primero, dice, y será salvo una vez que crea y después que obedezca, después de que se bautice. ¿Está en primera parte, o está en segunda parte, o está en tercera parte? No, está el último. Y de predicar el evangelio a todo aquel que cree. Y de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere, primer punto, y fuere bautizado, segundo punto, será salvo. La gracia más la obediencia es igual a salvación. Nadie puede llegar a la salvación sin antes haber oído, conocido todo lo relacionado al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a su voluntad misma. De que tiene que arrepentirse de todos sus pecados, tiene que estar dispuesto a confesar a nuestro Señor Jesucristo a través de sus hechos, a través de su obra, a través de su vida misma, y no solamente a través de palabras, sino a través de sus hechos, una vida ejemplar, digna del evangelio, ¿no? Y luego también a través de su obediencia al mismo. En Hechos capítulo 2, versículo 38, una vez que aquellos judíos en el tiempo del Pentecostés, una vez que se les predicó el evangelio y una vez que el apóstol Pedro los confrontó con su propio pecado, cuando le dijo Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice que al oír esto, al haber sido confrontados con su pecado mediante la palabra de nuestro Dios, al haber conocido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice que al oír esto se compungieron de corazón, se dolieron en su corazón, se entristecieron profundamente por haber ofendido a Dios. Y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro no les dice: vamos a hacer la oración del pecador, oren conmigo. No dice eso. No dice eso Pedro. No dice tampoco: crean solamente que Jesús es el Hijo de Dios y serán salvos. Tampoco lo dice eso. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y la palabra perdón, hermanos, ahí en la palabra para implica el hecho de ir en pos de algo, en pos de algo, para que Dios les otorgue el perdón de sus pecados si hacen estas cosas. Si no hacen estas cosas, no hay perdón de Dios. No hay el perdón de sus pecados, pero si ustedes hacen estas cosas, obtendrán de Dios el perdón de todos sus pecados, sin importar lo que hayan hecho. Pero por eso es muy importante que el hombre, para que todos nosotros podamos obtener la sabiduría mediante la cual uno puede obtener, existe una enorme posibilidad de que yo pueda alcanzar la salvación, que a través de esta sabiduría uno tiene que disponer en realidad tu corazón al conocimiento de nuestro Dios. Cuando el hombre no procura la sabiduría de nuestro Dios, su mente nunca podrá distinguir entre lo que es lo justo de lo injusto, de lo incorrecto y lo incorrecto, de la mentira y la verdad. Nunca va a tener una capacidad en su mente, en su raciocinio, poder distinguir estas cosas. Y lamentablemente el hombre, cuando se deja llevar más por su propia pasión, por su propio deseo,
pierde esa cualidad, esa virtud. Acordémonos allá en Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, cómo es que el pueblo estaba tan pesinado a su pecado, tan necio, tan terco a vivir su vida como ellos querían. Y es por eso que Isaías les decía al pueblo de Israel en aquel tiempo, hay de lo que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo bueno. No como hoy en día, lamentablemente, en donde para mucha gente el hecho de que usted abra la Biblia en un lugar público, hay gente que se ofende. ¿Okay? Hay gente que se ofende. Pero si alguien está a unos 10 metros de él o 5 metros, una persona que está fumando, como si nada. O una persona que se está drogando y eso no le ofende. O pueden estar unas personas teniendo relaciones casi ahí ya sexuales y eso no les ofende. Que pueden ver un programa en la televisión donde se promueve la promiscuidad, la homosexualidad, el sexo libre, y eso no ofende. Pero algo que es tan puro, tan limpio, tan necesario, tan saludable, esto sí ofende. Es increíble, ¿no? Cómo está tan distorsionado ahora el discernimiento en cuanto a lo que es lo bueno y lo malo, ¿no? Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno, ¿no? Y esto lamentablemente es porque se están dejando llevar más por sus propios pensamientos, los cuales los llevan a sus propios mismos pecados, ¿no? Por algo nuestro Dios también le decía al pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Okay? Desde que a partir del momento en que el hombre se deja regir, gobernar, guiar por sus propios pensamientos, automáticamente se va a convertir en un pecador. Va a renunciar a la sabiduría de nuestro Dios. Y es triste y es muy lamentable cómo la gente se puede afanar tanto más en las cosas de la vida, en conocer otras cosas, en conocer otros eventos, otras historias, pero no tiene tiempo para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque simplemente no quieren saber de Dios, lamentablemente. Hay cosas que si leen la Biblia saben que les va a acusar sus conciencias, porque lo va a poner en evidencia de que están mal delante de nuestro Dios. Y es por eso que no recurren a la Biblia. No quieren escuchar de Dios, no quieren saber de la palabra de Dios, porque saben que su conciencia los va a empezar a acusar a ellos mismos de lo mal que están haciendo. Y es triste, es lamentable, pero mucha gente está en una situación así. Su mente siempre estará cautiva en su propio pecado. Mire lo que dice el Salmo. En el libro de los Salmos, en el capítulo 14, Salmo 14, híjole, espero que todavía esté en el tiempo. Si no, bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a ver un poquito más. Vamos a empezar unos 15 minutos más, a ver qué tal. Okay. Salmo 14, y en el versículo del 1 al 4. Salmo 14, versículo del 1 al 4. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Es decir, ¿acaso no se dan cuenta del mal que están haciendo? Que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no invocan. ¿Se da cuenta de la necedad del corazón del hombre? Y lamentablemente así muchos están. Para que el hombre común y falto de conocimiento, ¿cómo le podría decir?
Sí, para el hombre común y falto de entendimiento, la verdad de nuestro Dios siempre será una mentira. ¿Ok? Siempre, sus pensamientos siempre van a ser tristes, lamentablemente sucios. ¿No? Hombre, si este obra así es porque algo anda buscando, a lo mejor anda queriéndose amarrar a una jovencita por ahí, o a lo mejor anda queriéndose agarrar a una señora joven. Hombre, no te creas, ese es un hipócrita. Todos son hipócritas ahí en la iglesia, ninguno es honesto. O sea, para los que tienen un corazón así negro, todas las cosas van a ser negras, dependiendo de la percepción de la vida. Así va a ser, porque así está en su corazón, en su mente. Mire, por ejemplo, en 1 de Corintios 2:14, como decíamos, ¿okay? Cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Okay? Para él son locura. Para él son pura necedad, ¿okay? Pura mentira, ¿no?